Hello and welcome to another episode of Hola y bienvenidos a otro episodio de India and Global Left. Si es la primera vez que nos escuchas, no olvides suscribirte al canal. También puedes hacerte miembro en YouTube, apoyar en Patreon o hacer una pequeña donación a través del enlace que encontrarás en la descripción. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Richard Wolff. El profesor Wolff es un economista estadounidense y un crítico del capitalismo. Profesor Wolff, bienvenido de nuevo a India and Global Left. Professor Wolff, welcome back to India and Global Left. Muy contento de estar aquí y gracias por invitarme. I just asked you right before Te acabo de this, preguntar justo antes de esto cómo has estado, y dijiste que nunca habías visto una distancia mayor entre la gente y, digamos, la clase dirigente en Estados Unidos. Si pudieras contarle un poco más a nuestros espectadores sobre lo que significa eso. more about what that means. Vale, creo que lo que tenemos ahora en Estados Unidos es un gobierno que cuenta con el apoyo de más o menos una cuarta parte, quizá un 20% de la población. Y déjame explicarte lo que eso significa. Desde la investidura de Donald Trump en su segundo mandato, es decir, en enero de 2025, hemos visto un descenso constante en su popularidad, en el apoyo hacia él, en todas las encuestas públicas, literalmente sin interrupción. Es una línea que no deja de bajar. Fue elegido básicamente con un tercio, quizá un poco más, del voto y del respaldo de la población, y ha perdido quizá la mitad de eso, más o menos en ese rango. Maybe half of that, somewhere in that range. How is that possible? Well, ¿Cómo es posible? Pues bien, aquí están las causas y aquí están las personas que se están alejando de él. he has lost a significant Dentro de su propio grupo de apoyo, ha perdido a un número importante de seguidores por la guerra en este caso contra Irán, en la que Estados Unidos, en colaboración con Israel, y volveré sobre esto porque es importante, atacó, como todos sabéis, a Irán hace unos 50 días. Esta guerra, a diferencia de guerras anteriores de Estados Unidos, como la de Vietnam, la de Irak o la de Afganistán, fue rechazada por estadounidenses y otras things desde el principio. Gallup and other polling from the beginning. In those earlier wars, Americans had supported En aquellas guerras anteriores, los estadounidenses habían apoyado la guerra por una especie de patriotismo automático, podríamos decir. Pero luego, con los meses y los años, ese apoyo se fue desmoronando. Esta vez no. En esta ocasión, la mayoría de los estadounidenses desde los primeros días del conflicto se mostraron en contra. Y el señor Trump, que había hecho campaña contra las llamadas guerras interminables de Estados Unidos, fue visto por sus seguidores como alguien que había traicionado sus esperanzas. No solo no puso fin a la guerra en Ucrania, sino que además inició de forma agresiva en Irán. a war in Iran. A war, by the way, which is called in America Una guerra, por cierto, que en los medios estadounidenses se llama una guerra de elección, porque incluso aquí en Estados Unidos, muy poca gente cree que Irán haya representado alguna amenaza real para el país. De hecho, las únicas personas que hablan de la amenaza iraní son Trump, el secretario de Guerra Hegseth y otros como ellos, que intentan buscar alguna justificación. Intentan, por ejemplo, decir que los iraníes tienen un arma nuclear, cosa que no es cierta, o que estaban trabajando para conseguir una, de lo cual no hay ninguna prueba, y así sucesivamente. Pero repetirlo una y otra vez con la esperanza de crear una razón o una justificación no está funcionando. Lo interesante es precisamente eso. No está funcionando. The interesting thing about it is not working. The disaffection of the American people El descontento del pueblo estadounidense se está manifestando en una mayoría que se opone a esta guerra, y por eso Trump no sabe muy bien qué hacer. goes back now to Israel. El segundo punto nos lleva ahora a Israel, probablemente el grupo de presión más poderoso en Estados Unidos, que trabaja constantemente en el Congreso y en muchos estados, presionando a los legisladores, donando grandes sumas de dinero a un candidato contra otro, es algo llamado AIPAC. Es un grupo de presión que apoya a Israel y está dirigido por personas que quieren que Estados Unidos proteja,
financie y proporcione armas a Israel. Antes contaban con una mayoría clara de opinión pública estadounidense a favor de Israel. Fueron muy exitosos durante muchas décadas, al menos en los últimos 40 o 50 años. En los últimos años, y especialmente en este último año y medio, debido al comportamiento de Israel en Gaza y ahora también a su actuación en Líbano y a su alianza con Estados Unidos contra Irán, por primera vez la opinión mayoritaria ha cambiado dentro de Estados Unidos. La simpatía hacia los palestinos es ahora mayor que el apoyo a Israel. Aún están muy igualados, pero la tendencia se aleja del respaldo a Israel y muestra cada vez más simpatía hacia Palestina, y en particular una oposición al gobierno de Netanyahu en Israel. Por poner un ejemplo, estoy aquí en la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, donde tenemos un nuevo alcalde elegido hace apenas unos meses, que se llama Zohran Mamdani. ¿Y por qué es interesante? Porque Zohran Mamdani, elegido alcalde, es musulmán y socialista. Antes, en la política estadounidense, cualquiera de esas dos cosas bastaba para que fuera imposible ganar unas elecciones. La idea de que un hombre pudiera ganar siendo a la vez musulmán practicante y socialista, y además en la ciudad de Nueva York, era impensable. Y uno de los grupos étnicos más numerosos de votantes en Nueva York, quizá el segundo o el tercero, son los judíos, y la mayoría de ellos votaron por Mamdani. Y Mamdani, durante su campaña, dijo públicamente que si Netanyahu visitaba Nueva York, él haría que lo arrestaran. Así que es un hecho realmente sorprendente. La segunda razón por la que hay un enorme descontento tiene que ver con la economía estadounidense. Y la mejor forma de explicarlo es decir que la mayoría de los estadounidenses, estoy hablando de entre un 70 y un 80%, están pasando por serias dificultades económicas. No pueden mantener su nivel de vida. Cada semana, cada mes, las cosas se ponen más caras en las tiendas, o el trabajo que tienes se vuelve más inseguro, o los ingresos que recibes están bajando. Hay demasiados problemas económicos que no solo no se están resolviendo, sino que la situación empeora. Y el señor Trump prometió en su campaña electoral que los mejoraría directamente, pero no lo ha hecho. Al mismo tiempo, debo decirte, porque forma parte del problema económico, que la desigualdad entre ricos y pobres también ha aumentado. Y eso se debe a que entre un 70 y un 80% de la población ha perdido su seguridad económica, su estabilidad. En cambio, para los ricos, para el 10% más alto, ha sido una buena época. El gobierno está inyectando dinero en la economía, pero ese dinero no llega a la mayoría de la gente. Va al mercado bursátil, donde alimenta una inflación, es decir, una subida de las acciones. Si tienes acciones, eso te parece estupendo. Así que tienes al 10% más rico, la gente adinerada, la clase empresarial, los que poseen los grandes medios, los periódicos, la televisión y todo eso. Para ellos, miran su cartera de inversiones y piensan, la economía va de maravilla. Pero para la mayoría de la población no va bien en absoluto. Y eso provoca un aumento de la desigualdad y con ello un crecimiento del resentimiento, de la ira y de la dureza en la política estadounidense. Es la reacción inmediata a una desigualdad creciente que además contradice todas las promesas y todos los compromisos que este gobierno había hecho. Así que tenemos, incluso entre sus propios seguidores, a personas que antes apoyaban con entusiasmo a Trump y que ahora se han vuelto en su contra, lo denuncian y expresan públicamente su arrepentimiento por haberlo apoyado. Tucker Carlson, si ese nombre te suena, o Marjorie Taylor Greene, una congresista que dimitió y se volvió contra el presidente al que había respaldado durante muchos años. Y además, sigue pesando sobre todo esto un enorme escándalo sexual en torno a Jeffrey Epstein, que no desaparece y permanece ahí como una muestra constante del colapso moral de este gobierno.
Así que estamos viviendo un momento realmente extraordinario. So it is an extraordinary time. The Democratic Party, which has not made El Partido Demócrata, que no ha hecho mucha oposición, tiene claramente una estrategia: dejar que el señor Trump se destruya políticamente a sí mismo. Y todos esperan que en las elecciones de este noviembre, dentro de unos meses, haya un cambio de los votantes del Partido Republicano al Demócrata. Es algo que probablemente ocurra, pero puede que no dé el resultado que el Partido Demócrata desea, porque los republicanos están utilizando, digamos, mecanismos casi legales para rediseñar los distritos electorales y así conseguir más escaños en el Parlamento. En términos de democracia, eso aquí no lo tenemos. No lo hemos tenido desde hace tiempo, salvo en la forma. La realidad es que el dinero y el poder son los que mandan. Y lo que vemos que el señor Trump hace en el mundo, también lo está haciendo dentro del país. Eso le está aislando, hasta el punto de que la única manera que le queda para mantenerse en el poder es volverse cada vez más dictatorial, porque ya no puede sostenerse de otra forma. because he can't stay in power based on anything else. Yeah, talking about this gulf between the ruling and Sí, hablando de esa brecha entre las élites gobernantes y la gente trabajadora, acabo de volver de una pequeña reunión, sobre todo de activistas, en torno al tema del Día del Trabajo, porque como tú sabes, y muchos otros también, hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. Se celebra mucho más en China y en buena parte de la India que probablemente en Estados Unidos, aunque todo empezó con el suceso de Haymarket en 1886 en Chicago, cuando los trabajadores protestaban por una jornada máxima de 8 horas. En fin, me invitaron allí para hablar un poco sobre la historia del movimiento obrero. Hablé algo de la historia de los movimientos laborales en el mundo, pero lo que más me interesaba, o lo que intenté tratar con más profundidad, fue precisamente esa distancia entre los problemas de la clase trabajadora y la alta política. And the high politics. So we are in my home province of Assam, but Así que estamos en mi provincia natal, Assam, pero hay otras provincias donde 2 días después tendremos resultados electorales que, según las encuestas, darían un resultado excelente al BJP, el partido de extrema derecha en la India. Y todo esto ocurre en un momento en que todos los indicadores sobre las condiciones de la clase trabajadora apuntan en la dirección contraria. Quiero decir, yo también formo parte de una pequeña panadería y mis socios me pidieron que contratara personal. Publicamos una oferta de trabajo hace poco. Es un puesto muy mal pagado, por desgracia, apenas por encima del salario mínimo federal, que como sabes por tu propia experiencia, es claramente insuficiente en todas partes. Y aún así, recibimos más de 350 llamadas para ese único puesto en una panadería muy pequeña y muy local. Quiero decir, eso habla de los niveles de subempleo y desempleo en la India, pero también refleja algo muy global. Así que mi pregunta para usted, profesor Wolf, es, ¿qué hacemos en un momento en el que el dinero domina la política, como usted dijo, para poner sobre la mesa estos temas? Temas como el seguro, la deuda estudiantil, el salario mínimo federal, una mayor protección para los trabajadores, el control del alquiler, los impuestos redistributivos y así sucesivamente, que ya estaban presentes en Estados Unidos. Lo vimos durante la campaña de Sanders. ¿Cómo podemos tomar estos temas y situarlos en el centro de nuestra vida política, justo cuando el dinero domina la política? Y como consecuencia, surgen cuestiones como el hipernacionalismo, culpar a China o culpar a otros. En el caso de la India, se puede culpar a los musulmanes o a los bangladesíes. Quiero decir, son temas comunes en todo el mundo. Así que, en este Día del Trabajo, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando piensa en la política laboral? What comes to your mind when it talks about labor politics? Well, I think the similarities are striking. Bueno, creo que las similitudes son sorprendentes. Diría que aquí en Estados Unidos estamos viviendo un resurgimiento de lo que se define, en términos generales, como la izquierda. Es decir, no es solo la ciudad de Nueva York la que eligió a un alcalde que se llama a sí mismo socialista.
Esto está ocurriendo en cada vez más comunidades de todo el país. Es un fenómeno. Ahora mismo parece que el gobernador del estado de Maine será, si no alguien que se declare socialista, alguien que básicamente defiende los mismos argumentos que voy a exponer, los que funcionan en esta sociedad. Y son estos. Y si te suenan a argumentos tradicionales, déjame empezar diciendo que lo son. Pero la tradición de lo que es la izquierda es precisamente lo que se perdió en este país. Ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata se atreven, y esto ha sido así durante décadas, a expresar el tipo de argumento socialista tradicional. Así que, para millones de estadounidenses, cuando escuchan el argumento socialista que tú y yo conocemos por nuestra vida y nuestras actividades, les resulta algo muy nuevo, muy estimulante, muy original, muy provocador, porque ha estado excluido del debate público. Y ahora déjame darte algunos ejemplos. El alcalde Mamdani aquí en Nueva York ha decidido hacer lo siguiente: ofrecer guarderías públicas gratuitas para niños y niñas desde creo los 2 años de edad en adelante. La ciudad al principio ofrecerá a todos los empleados públicos un servicio de guardería de calidad y seguro, para que los padres tengan un lugar fiable y seguro donde dejar a sus hijos durante la jornada laboral. Vale, eso es un programa tradicional de servicio público, algo que no tenemos en Nueva York, así que nadie lo había hecho antes. Él lo está haciendo y va a ser gratuito. Bien, entonces, ¿cómo se va a financiar? Su propuesta es poner un impuesto a las personas que tienen más de una residencia. Si tienes un piso aquí en la ciudad de Nueva York, como hacen muchos ricos, al que solo vienen de vez en cuando, la mayor parte del tiempo está vacío y se convierte en una especie de inversión para el futuro. Ahora eso se va a agravar. Habrá un impuesto especial sobre lo que se llama un pied-à-terre. Es una expresión francesa que significa tener un lugar en la ciudad al que vas de vez en cuando. Los ricos están echando chispas con esto. Amenazan con vender el piso, con irse de Nueva York. Las amenazas son vacías, porque no hay otra ciudad como Nueva York. La razón por la que tienen un piso en Nueva York es porque el teatro está aquí, la ópera está aquí, el cine está aquí, los restaurantes están aquí. Todo en lo que quieren gastar su dinero está concentrado aquí. Pero es muy significativo que esto sea tan popular. Es popular ofrecer guarderías. Es popular subir los impuestos a los ricos para pagarlas. Y lo que te estoy diciendo es que lo que necesitamos y lo que los socialistas entre nosotros deberíamos hacer es salir ahí fuera y tener el valor de decirlo. No tener miedo, no aceptar el conjo de que eso no se debe hacer. Puedes hablar de ecología o puedes hablar de política exterior, pero no puedes enfrentarte a la desigualdad y a las divisiones de clase. Ahora mismo no tendrás éxito a menos que redescubras los argumentos socialistas tradicionales, porque verás que son muy potentes. Eso no significa imitarlos sin más. Claro, puedes adaptarlos a las circunstancias actuales, que tienen sus diferencias, por supuesto. Pero aquí, en Estados Unidos, lo que se está aprendiendo es que volver a poner en marcha los viejos programas de tipo socialista, que tienen una larga historia en este país, es la clave para tener éxito hoy. Las condiciones son tales que masas de personas, gente trabajadora, están tan alejadas de republicanos y demócratas que ahora están receptivas. Hay encuestas que muestran que, incluso después de todo lo que ha pasado, la figura política más popular de este país sigue siendo Bernie Sanders. Y fue él quien recuperó aquellos viejos programas socialistas, bastante moderados. Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos viviendo un resurgimiento del movimiento sindical, después de 50 años de declive, que han sido terribles. 50 años de caída en la afiliación sindical, en la combatividad de los sindicatos y en todo eso. Ahora estamos viendo cómo la tendencia empieza a cambiar. Las condiciones son tan malas y la falta de acción del gobierno es tan evidente
que los trabajadores empiezan a ver en el sindicato una salida, siempre que el sindicato luche. Así que creo que estamos empezando a ver aquí, en Estados Unidos, algo que no pensé que llegaría a ver en vida: el regreso de una izquierda real. which is a return of a real left here. Talking about the traditions and Hablando de las tradiciones y de cómo deberíamos aprender de ellas para articular una política de clase trabajadora propia, quería preguntarte un poco sobre Internet en general, pero también sobre la inteligencia artificial en sus formas más concretas. El New York Times informó recientemente que Amazon, el segundo mayor empleador de Estados Unidos, despidió a 16,000 trabajadores. Y algunos informes señalan que están intentando acelerar la investigación y las inversiones en inteligencia artificial, sobre todo construyendo centros de datos para poder despedir hasta millones de empleados. Y por supuesto, eso está haciendo subir los beneficios empresariales, como decías antes. De hecho, Bloomberg comenta que esta semana ha sido muy buena para la bolsa, y la principal explicación que dan es precisamente el aumento de los beneficios corporativos. Por supuesto, Chevron, ExxonMobil y otras son los sospechosos habituales en tiempos de guerra, con sus beneficios corporativos subiendo este mes o mes y medio. Así que mi pregunta para ti es: ¿cómo luchan los trabajadores en la era de la inteligencia artificial y más en general en la era de Internet, cuando el propio Internet ha generado una sensación de alienación en la política de barrio y en las culturas locales, donde tradicionalmente se expresaba la política de la clase trabajadora, como tú mencionabas? Hay una tendencia, no en todos, pero sí en muchos, a dejar de lado esos espacios tradicionales y quedar atrapados en el espacio de Internet y las redes sociales. Y no estoy diciendo que todo sea negativo en las redes o en Internet, pero lo planteo como una realidad objetiva a la que nos enfrentamos. ¿Cómo interactúa eso con el tipo de resurgimiento o renovación de la política de izquierdas tradicional a la que te referías antes? Well, I think what we have here is Bueno, creo que aquí lo que necesitamos es separar cierta exageración, cierta euforia por el último avance tecnológico. Eso ha pasado siempre, con la máquina de vapor, con la electricidad, con la química moderna, con el desarrollo del ordenador, con la energía atómica. Hay un debate muy vivo. Déjame empezar por ahí. Ahora mismo hay un debate muy animado en la prensa financiera de Estados Unidos, en el que participan el Financial Times, la revista The Economist, el Wall Street Journal, publicaciones de ese tipo, y también muchísimos podcasters y otros medios. Y el debate es este: ¿estará la inteligencia artificial a la altura de toda la publicidad exagerada que ha recibido? the exaggerated publicity it has received. And the important thing at this point is to make it clear. Y lo importante ahora es dejar claro que el debate demuestra que no sabemos la respuesta a esa pregunta. Por cada artículo que afirma que la inteligencia artificial va a sustituir a millones de trabajadores y bla, 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 hay otro que dice: pensábamos que sí, pero en este sector o en aquel hemos estado comprando sistemas de IA y sí, despedimos a 10,000 trabajadores, pero ya hemos vuelto a contratar a 5,000, porque la IA genera nuevos tipos de problemas. No me sorprende, creo que eso ha pasado cada vez. En este siglo, el siglo XXI empieza en el año 2000 con un gran desplome en Wall Street. En la primavera de ese año se produce el colapso de Wall Street y de la bolsa. Se llama la crisis de las .com. ¿Por qué? Called the dot-com crisis. Why? Because the idea was Porque la idea era que el desarrollo de Internet y de todos los ordenadores e Internet sustituiría a millones de trabajadores. Y sí, lo hizo. Y además iba a ser tan rentable que había empresas vendiendo sus acciones a $100 cada una. Eran compañías que nunca habían tenido beneficios, pero que predecían que los tendrían dentro de 2, 4, 6 o incluso 9 años. Había mucha expectación y luego todo se vino abajo. Conozco a mucha gente en Wall Street y estoy aquí sentado, no muy lejos de allí. Se puede ir andando desde donde estoy. Hay muchas personas muy preocupadas porque creen que vamos a tener otro desplome,
que se llamará el crash de la inteligencia artificial, igual que tuvimos el crash de las .com en el año 2000. Así que eso es lo primero. In the year 2000. So that's the first thing. Second, En segundo lugar, es muy posible que por todo tipo de razones, Amazon y muchas otras empresas, como Apple y otras, estén despidiendo a decenas de miles de personas por motivos que no quieren explicarnos. Así que si ahora eres el Departamento de Relaciones Públicas de una gran corporación y estás despidiendo gente por distintas razones, tienes una excusa que resulta aceptable. Estamos implantando inteligencia artificial, estamos haciendo una mejora técnica, un avance tecnológico. Hay por tanto una tendencia a aprovechar la oportunidad que ofrece la inteligencia artificial para que parezca que es el progreso tecnológico el que está haciendo que la gente pierda su empleo y no las decisiones que las propias empresas están tomando por su cuenta. making different kinds of decisions on their own. Very bad, because what it does is deflect the work. Muy mal, porque lo que hace es desviar a la clase trabajadora de su relación con el trabajo y hacerle pensar, en cambio, que es el juguete de una tecnología que parece casi algo natural, ¿sabes? Así que ese es un punto ideológico importante. Número 3. Supongamos que es, al menos en parte o incluso totalmente cierto, que la inteligencia artificial va a sustituir a trabajadores. Es una lección estupenda para enseñar a nuestra gente, a la izquierda, a la clase trabajadora a la que queremos llegar, que la inteligencia artificial no es el problema. El problema es cómo se instala la inteligencia artificial dentro del capitalismo. Y la forma de explicarlo es con una pequeña lección de economía. La voy a dar ahora. Is a little economics lesson. I'm going to do it now. It's very simple, but it is something that could and should. Es muy sencillo, pero es algo que podría y debería usarse por activistas en todas partes. Cuando un capitalista compra inteligencia artificial, su esperanza es usarla en lugar de un trabajador. Así que supongamos por un momento que la inteligencia artificial hace que los trabajadores sean el doble de productivos que antes. Antes de la IA necesitabas 100 trabajadores en tu panadería. Ahora con la IA puedes producir la misma cantidad de pan con 50 trabajadores, porque tienes 50 con una. Entonces, ¿qué hace el capitalista? Despide a 50 de sus trabajadores. Con los 50 que quedan, a los que paga el mismo salario de siempre, obtiene ahora la misma cantidad de pan y lo vende. Y supongamos que el precio sigue siendo el mismo, así que obtiene los mismos ingresos. And let's assume the price is the same, so he gets the same revenue. Same revenue, same amount of bread produced. Los mismos ingresos, la misma cantidad de pan producida, pero con la mitad de trabajadores. ¿Por qué es eso emocionante? Porque puede quedarse con la parte de los ingresos que antes iba a esos 50 trabajadores, ya que los ha despedido. Y así experimenta un aumento enorme de sus beneficios. Instala la nueva tecnología para beneficiarse él mismo. Gana más beneficios y 50 trabajadores pierden su empleo. Bien para él, terrible para los trabajadores. Y también para los negocios locales que dependen de esos 50 trabajadores. Ya sabes, el bar del barrio, la tienda de comida, todos salen perjudicados. El capitalista obtiene más beneficios. Ahora veamos la alternativa, el socialismo. Supongamos que los trabajadores fueran los propietarios y gestionaran colectivamente esa empresa. Collectively owned and operated this enterprise. So it's not a capitalist enterprise. The workers Así que no es una empresa capitalista. Los trabajadores votan democráticamente qué producir, cómo producirlo, dónde hacerlo y qué hacer con los beneficios. Here we go. ¿Qué harían con la inteligencia artificial? Vamos allá. ¿La comprarían? Sí. ¿La instalarían? Sí. ¿La usarían para que cada trabajador fuera el doble de productivo que antes? Sí. Entonces, ¿qué harían de forma diferente? Aquí viene la diferencia. No despedirían a nadie. Todo el mundo conservaría su empleo, pero la jornada laboral pasaría de 8 horas a 4. ¿Por qué? Porque en 4 horas los trabajadores podrían producir tanto pan como antes necesitaban 8 para hacerlo, gracias a que la inteligencia artificial se lo permite. 8 hours to do, because AI enables them to do that. Well, what you've done here is shown Bueno, lo que has hecho aquí es demostrar que el socialismo podría usar la inteligencia artificial para transformar la vida de la mayoría de los trabajadores,
50 personas cuyas vidas cambiarían porque durante 4 horas al día podrían hacer otro trabajo, pasar tiempo con su familia, mejorar su casa, participar en política. Su vida sería mejor. Habrías usado la inteligencia artificial para mejorar la vida de todos, no solo el beneficio del capitalista. Esta es una de las lecciones más poderosas que se pueden dar, y se puede explicar a cualquier trabajador. Le enseñaría a ese trabajador los beneficios prácticos e inmediatos de una alternativa socialista al capitalismo. Y ese es nuestro trabajo. Y la revolución de la inteligencia artificial nos permite hacerlo. Estas son las formas en que yo lo criticaría. Hablaría de la burbuja. Hablaría de los beneficios desmesurados que se están obteniendo aquí a costa de los empleos. Debería hablarte de los empleos solo como una nota al margen. Tengo estudiantes, sigo dando clases en la universidad, así que tengo alumnos, y mis estudiantes ahora no pueden encontrar el tipo de trabajos que yo tenía cuando era joven. Mis estudiantes hablan de conducir un coche de Uber, de ganarse la vida, básicamente como taxistas. Y claro, tienen un doctorado en economía. Normalmente no haría falta hacer eso, pero no encuentran trabajo. Hemos cerrado varios cientos de colegios y universidades en Estados Unidos en los últimos años. Y la realidad es que los empleos no existen. Por eso es muy importante entender que sacar una lección socialista de la inteligencia artificial es justo lo que necesitamos. Tenemos que tomar las realidades del capitalismo y usarlas como argumentos para una alternativa mejor. Estoy de acuerdo. Para eso necesitamos un movimiento sindical mucho más fuerte, porque si no lo tenemos, es imposible que los colectivos de trabajadores tomen el control de esa panadería. Serían un par de personas que habrían invertido y que o bien pedirían dinero prestado al mercado, o si lo hicieran por su cuenta, pondrían su propio dinero. Pero al final, las decisiones estarían bajo el control de esas pocas personas, y trabajadores no podrían evitar despedir a esas 50 personas. Y lo que tú has propuesto creo que refuerza aún más la conciencia de los trabajadores sobre el socialismo. También diría que la historia va a obligarnos a afrontar este tema. Y déjame explicar a qué me refiero. Si la clase trabajadora actual está cada vez más molesta por la desigualdad del capitalismo, por las recompensas que reciben los capitalistas y los inversores frente a la mayoría de la gente, lo primero que hará será acudir a los sindicatos, porque eso es lo que nos muestra la historia, el movimiento obrero, los sindicatos. Pero si los sindicatos no son capaces o no quieren asumir el liderazgo, entonces la clase trabajadora buscará otras soluciones. Y una de esas soluciones serán las cooperativas de trabajadores. En otras palabras, el mensaje sería este. Si el sindicato no puede o no quiere hacer por los trabajadores lo que necesitan, entonces el sindicato deja de ser la institución que los trabajadores deberían apoyar. ¿Qué deberían hacer? Deberían movilizarse para hacerse con el control de la empresa. En lugar de tener un sindicato que negocie con el empleador, te conviertes tú mismo en el empleador. Ahora bien, ¿cómo se haría eso? Pues déjame darte un ejemplo del Partido Laborista Británico bajo Jeremy Corbyn. No el actual, ese no sirve para nada. El actual, sinceramente, es terrible. Pero el señor Corbyn dijo, esto es lo que haremos. El primer proyecto de ley que aprobaremos si ganamos las elecciones en el Reino Unido será una ley que diga que antes de que cualquier empresa pueda salir a bolsa, o marcharse del país, o cerrar, o venderse a otra compañía, antes de hacer cualquiera de esas cosas, deberá ofrecer el derecho de tanteo a los trabajadores. En otras palabras, debe ofrecer a sus propios trabajadores la oportunidad de hacerse con la empresa. Y cuando la prensa, al escuchar a Corbyn y a su asistente John McDonnell, explicó esto, dijeron, sí, pero ¿de dónde van a sacar los trabajadores el dinero para comprar la empresa? Y Corbyn sonrió y respondió,
del gobierno. Les daremos préstamos muy baratos para que puedan hacerlo. Y vamos a crear... Ahora tendremos una economía con un sector capitalista y un sector socialista. Y en el sector socialista los trabajadores serán dueños y gestores de sus propias empresas. Entonces veremos una competencia y cada uno decidirá dónde comprar y dónde trabajar. And everybody's going to decide where to buy and where to work. All right, what this is an alternative strategy. Esto es una estrategia alternativa. Y no lo digo como si fuera una elección, como cuando entras en un restaurante y decides qué vas a pedir para comer. Es la historia la que va a tomar esa decisión. Los sindicatos van a moverse, y eso ya está ocurriendo aquí. Los sindicatos van a convertirse en objeto de una enorme presión desde abajo. O nos conseguís un mejor convenio con este empleador, o vamos a ir por la otra vía, la de la cooperativa. Y entonces, no está tan claro cuál es el papel del sindicato. Ese riesgo va a empujar a muchos sindicatos, en muchos casos, a empezar a ser tan combativos como ya lo son sus propios afiliados. As their members already are. Maybe a good way to... Quizá una buena forma de cerrar esta conversación sea hablar un poco del sistema económico en su conjunto y ponerlo en perspectiva con todo lo que hemos comentado sobre los derechos y la libertad de los trabajadores. La pregunta que quería hacerte es, ¿qué tipo de sistema económico, si pudieras imaginarlo, ves posible en el futuro próximo? Y lo pregunto en el contexto de los debates que estamos teniendo en la izquierda sobre el declive del imperialismo o del imperio estadounidense, el declive del capitalismo liderado por Estados Unidos, el auge de los BRICS y de un nuevo orden mundial, ya sea político o económico. También está la crisis del capitalismo fósil. Mientras la guerra y el bloqueo han provocado una carrera global por las energías renovables como salida a las precariedades de los puntos de estrangulamiento. Y así sigue, una y otra vez, con la enorme crisis dentro del capitalismo financiero, que parece no tener fin. Desde la perspectiva de lo que acabas de decir, ¿qué tipo de visión tienes de la economía política en su conjunto? Te lo pregunto porque, si miramos 100 años atrás, los partidos comunistas de todo el mundo presentaron una visión. No digo que fuera igual en todas partes, pero sí se podían señalar 5 o 6 grandes cuestiones. El fin del sistema de terratenientes, la toma de los medios de producción, nacionalizaciones reales de los principales medios de producción, un partido dirigido por los trabajadores en el centro, inclinado hacia el sector público y no a favor de los grandes capitalistas. Es decir, podemos trazar con bastante claridad cuál era la visión hace un siglo. Así que, en este momento, cuando vemos que se abren nuevas oportunidades, a medida que los imperios, capitalistas, militaristas o imperialistas, van decayendo, ¿cuál sería esa visión amplia de la economía política desde la perspectiva de los trabajadores de Anastas Nenor? Bueno, la forma en que yo respondería a eso sería volviendo, en cierto modo, a los orígenes filosóficos del socialismo. Uno podría preguntarse por qué surgió la lucha entre el sistema económico capitalista, que no es más que una forma concreta de organizar la producción y la distribución de bienes y servicios. El capitalismo es distinto del feudalismo. En el feudalismo, los señores y los siervos hacían esto. En un sistema esclavista lo hacían los amos y los esclavos. Y en las economías de aldeas antiguas eran las propias comunidades las que organizaban esas cosas. Entonces, si se trata de un sistema económico particular, ¿por qué se le dio al socialismo ese nombre de algo orientado al futuro? Porque en realidad es un término bastante impreciso. Y de hecho suele contraponerse normalmente al individualismo. En un caso, digamos que se pone al individuo en el centro y la sociedad sería algo que los individuos producen o crean. En cambio, el socialismo tiende a verlo justo al revés, que son las sociedades las que moldean y crean a los individuos que nacen, literalmente nacen dentro de ellas.
Bueno, creo que eso se debe a que en los orígenes del socialismo había una idea que hoy es más relevante que nunca. Y es que, tarde o temprano, si lo que intentas es hablar de un sistema económico que sirva a una comunidad, a una sociedad, entonces debería ser una construcción social. Debería ser algo que nosotros juntos como sociedad creamos para que ese sistema económico responda a nuestras necesidades. Pero eso nunca lo hemos hecho. O, dicho de otro modo, lo más parecido que hemos tenido son las comunidades antiguas del sudeste asiático, como en otros lugares. In Southeast Asia, like everywhere else. That what happened to them was they broke apart. Lo que les pasó fue que dividieron a la comunidad en amo y esclavo, señor y siervo, empleador y empleado. Y lo que realmente queremos es romper con esa tradición que permite a una pequeña minoría controlar y moldear el sistema económico del que depende todo el mundo. Toda la sociedad depende de producir y distribuir bienes y servicios. Si no, nos morimos de hambre, o no tenemos ropa, o no tenemos techo. Pero, ¿por qué permitimos que un pequeño grupo de amos dirija una esclavitud de la que todos dependemos? O que un pequeño grupo de señores dirija un feudalismo del que todos dependemos? O, y aquí estamos ahora, que un pequeño grupo de empleadores dirija un sistema capitalista del que todos dependemos. Yo se lo recuerdo a la gente constantemente. El censo de Estados Unidos nos dice que, de los 330 millones de estadounidenses, un 3% son empleadores, el otro 97% no lo es. 330 million Americans, 3% are employers. The other 97% are not. And yet the employers make the decision. Y sin embargo, son los empleadores quienes toman las decisiones. ¿Qué se produce, cómo se produce, dónde se produce y cómo se distribuye? El socialismo, ante todo, es la idea de que el sistema económico de una sociedad debe construirse y decidirse de forma social. Todo el mundo tiene que tener el poder de participar en las decisiones sobre qué producir, cómo producir, dónde producir y cómo distribuir lo que se ha producido. El capitalismo no puede hacer eso. El capitalismo, por su propia estructura, y esto no tiene nada que ver con que un capitalista sea bueno o malo, excluye al trabajador de esas decisiones. Esas decisiones se reservan al empleador, y eso es lo que tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar a la gente que estamos concluyendo un proceso histórico. Verás, uno podría preguntarse, ¿por qué los marxistas se referían al sistema económico anterior a la esclavitud del que hablaba Marx como algo que incluía lo que él llamaba comunismo primitivo? Porque en muchas de aquellas economías aldeanas existía algo parecido a una forma de organización social, una sociedad que tomaba ciertas decisiones colectivas. Y hay algo en esa experiencia humana antigua que puede recuperarse en una situación moderna. Algo que permite señalar qué es lo que falla en el capitalismo, qué es lo que resulta insuficiente en el capitalismo y que está en el centro de esa palabra, socialismo. And it's key in that word is socialism. We want an economic system that Queremos un sistema económico que democratice la economía, que deje claro que la democracia no significa solo tomar decisiones políticas sobre tu sistema político, suponiendo que lo tengas. La democracia no se detiene en una frontera llamada empresa. La democracia tiene que estar dentro de la empresa, además de fuera de ella. De lo contrario, no hay democracia. Y una de las razones por las que las democracias que tenemos son tan formales y tan poco reales es porque no están integradas en un sistema económico. Y creo que ese es un mensaje muy potente al que la clase trabajadora responderá si tenemos el valor de dejarlo claro como parte de nuestro activismo. to make that clear as part of our activism. Just a quick follow-up, and it could be as short as you can because I know. Solo una pregunta rápida, y puede ser tan breve como quieras, porque sé que estamos a punto de llegar a la hora. Estaba pensando mientras hablabas, y te escuchaba con muchísima atención y con un gran interés, incluso con cierta emoción. ¿Qué tipo de espacios de organización de la gente o de la clase trabajadora te vienen a la mente?
Claro, en nuestro programa contigo hablaste una vez de los espacios culturales en Manhattan, y fue en el contexto de la victoria electoral de Zohran Mamdani. Comentaste cómo esos espacios podían activarse, podían cobrar fuerza. He estado pensando en los partidos y en su declive a medida que el neoliberalismo, ese autoritarismo neoliberal, fue desmantelando los partidos de centroizquierda en todo el mundo, desde el Partido Laborista, a partir de Blair, hasta los demócratas con Clinton. Labor Party, Blair onwards to Clinton onwards, and I'm not romanticizing the Labor Party. I have. Y no estoy idealizando al Partido Laborista. Yo vengo del sur global. Sabemos bien cuál ha sido la historia del Partido Laborista y hasta qué punto ha estado implicado en el aparato imperial. Pero algo sí cambió en esos años posteriores a los 90 y principios de los 2000, incluso dentro de esos partidos centristas. Lo mismo pasó en Estados Unidos. El Partido Demócrata bajo Clinton experimentó una transformación enorme, muy distinta a la de Lyndon Johnson o Kennedy. A medida que los gestores de fondos de inversión y la clase financiera fueron ganando poder, el partido se desplazó, dejando en la práctica a la clase trabajadora sin partido. Y luego, con la llegada de Internet, en mi opinión, la juventud se ha vuelto mucho más atomizada. Incluso en cuanto a una última observación, tienes razón en que la falta de apoyo o la impopularidad de esta guerra no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Sobre todo si añadimos el hecho de que desde el principio ha sido impopular. Eso, la diferencia de la guerra de Irak o de la guerra de Vietnam. En el caso de Vietnam, hicieron falta años, incluso décadas, antes de que estallaran las protestas masivas. Pero ahora no hemos visto tantas manifestaciones en las calles. Quiero decir, incluso si lo comparamos con 2003, gran parte del descontento se ha expresado a través de Internet y de las redes sociales. Así que, cuando las fuerzas de izquierda intentan organizar a la gente en torno a los temas de los que acabas de hablar, ¿qué tipo de espacios se te ocurren que podrían servir como lugares potenciales para organizar a las personas? Bueno, creo que, en cierto modo, la respuesta a tu pregunta está dentro de la propia pregunta. A lo que me refiero es a esto. Soy marxista, pero también he aprendido mucho del maestro de Marx, Hegel, y miro todo en función de las contradicciones que contiene. Esa es la lección de Hegel y de cómo pensar el mundo. Así que para mí lo que veo es que Internet permite un nivel y una intensidad de debate político, de información y de educación que antes no eran posibles, que antes avanzaban mucho más despacio. Quiero decir, incluso esta conversación, yo estoy en Nueva York, tú estás en el sur de Asia, es fantástico que podamos hablar así, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y espero como seguiremos haciéndolo en el futuro. Estamos intercambiando opiniones, estamos aprendiendo el uno del otro. Podríamos hacer mucho más, deberíamos hacer mucho más. Pero esto está ayudando a desarrollar una comprensión muy profunda. He vivido toda mi vida en Estados Unidos. Nací en Ohio, he vivido y trabajado en Estados Unidos. Y ahora, la apertura hacia el pensamiento marxista es mayor que nunca en toda mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se explica? ¿Por qué es posible? Tengo un programa de radio y televisión que hago cada semana, de media hora. Se emite por todo Estados Unidos y también a nivel mundial a través de YouTube. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que yo pueda hacerlo, que haya una audiencia lo bastante grande como para mantenerlo? Es porque se están aprendiendo estas lecciones. Ahora bien, tienes razón. Todavía no se han traducido en las formas que nos gustaría ver. Manifestaciones masivas en las calles, partidos políticos fuertes. Pero déjame decirte algo. Están surgiendo. Por ejemplo, lo que se llama los socialistas democráticos de América, que representan un socialismo bastante moderado. Su militancia forma parte de ese movimiento, ¿vale? Ahora mismo tienen unas 100,000 personas en todo Estados Unidos.
Es una organización socialista más fuerte de lo que habíamos tenido en más de medio siglo, y eso es fruto de los últimos 5 o 10 años. Eso es todo. Y está empezando, está creciendo, y estamos viendo nuevos movimientos sindicales. Estamos viendo cómo desaparece la generación de líderes sindicales de la Guerra Fría y surge una generación completamente nueva, mucho más abierta a la izquierda que la anterior. Los anteriores eran líderes atrapados en la lógica de la Guerra Fría, que no se abrían a la izquierda por miedo a que el gobierno los aplastara. Todo eso está cambiando ahora. Y creo que nos vamos a llevar una sorpresa. Y déjame terminar con una cita de un famoso líder político. Sus colegas se le acercaron y le dijeron: Dios mío, esto está tardando tanto, va tan despacio, llevamos décadas y no pasa nada. Él los miró, sonrió y les respondió: así es como funciona. Durante décadas parece que no pasa nada, y luego en unas pocas semanas pasan décadas. Creo, obviamente, que deseo que eso sea cierto, aunque no tengo ninguna garantía, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Cada experiencia que tengo, cada conversación, cada lugar al que voy, me da esa sensación. Y no vais a poder detener a esta generación. Son muy distintos, son muy decididos, y el interés por el socialismo aumenta cuanto más jóvenes son. La gente que ahora tiene 20 y tantos años es la que más apoya todo esto. Y creo que eso es una señal de hacia dónde van las cosas. Lo dejamos aquí y creo que es un gran punto para terminar. Un 1 de mayo, un Día del Trabajador, con el espíritu de la Revolución Rusa. Sí, y muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos y por esta conversación tan interesante y enriquecedora. Que tenga un excelente resto del día. Igualmente, y a todo quien nos escucha, estamos en solidaridad por el primer sol en Hill. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, analistas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones. Por favor, considera hacer una donación a la causa. Está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te preocupes. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros y compañeras. Y por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.